con el tema 5. RC IVA, ubiquen en sus textos para que hagan seguimiento. RC IVA. Bueno, entonces el tema. Tema 5, régimen complementario al impuesto al valor agregado, RCI. Régimen complementario al impuesto al valor agregado. Introducción. El pago por el régimen complementario, ¿sí?, ¿no?, al impuesto al valor agregado surge el 20 de mayo de 1986 por mandato del decreto supremo 21060. La base normativa es la ley 843, título 2, RCIVA, artículos 19 al artículo 35. Entonces, después del IVA, ¿no? Está entonces, ¿no?, de la ley 843. El IVA es del 1 al 18 y el RCIVA es del 19 al 35. El decreto reglamentario es el decreto supremo 21531, que es el reglamento del régimen complementario del impuesto al valor agregado. Y también tenemos varias resoluciones administrativas de impuestos nacionales que norma, ¿no?, al respecto. Por ejemplo, aquí dice agrupa y ordena en un solo grupo al RCI. Esta otra resolución reglamenta el uso del RCI software DaVinci, sistema de facturación virtual, ¿no?, gestión tributaria y contravenciones en estas resoluciones. O sea, hay aún otros más, ¿no? Concepto del RCIVA. El RCIVA es un impuesto sobre los ingresos personales que alcanzan los ingresos de las personas naturales y o sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Es decir, dice que el RCIVA es un complemento, ¿no? Un complemento. Pero del IVA, ¿no? Del IVA. El IVA pagan todas las empresas tanto empresas naturales como empresas jurídicas, ¿ve? En cambio, también hay personas que reciben ingresos por diferentes conceptos, ¿no? Entonces, ahí nace este concepto del RCI. Por eso dice, alcanza a los ingresos de las personas naturales. Ingresos de las personas naturales, cada uno de nosotros, ¿ve? Yo, sucesiones indivisas. Tengo en alquiler, ¿no? Hay, mientras todo se legalice, ese departamento, esa casa, hay alguien que está beneficiando con ese alquiler y tiene que pagar por estas sucesiones indivisas. También dice provenientes de la inversión de capital. He prestado dinero. Como he prestado dinero a 3% mensual,
¿no? Los prestamistas hacen eso, porque está invirtiendo su capital. Percibe ingresos, entonces debe pagar el RSI, ¿no? Inversión de capital de trabajo, decirlo, ¿no? Aplicación conjunta de ambos. A ellos cae, graba el RSI. Está cambiando, ¿no? De diapositiva, jóvenes. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Cambio? Sí, licenciado. Punto 2, entonces, objeto. El artículo 19 de la ley 846 establece que el objeto del impuesto es complementar al régimen, o sea, el régimen del impuesto al valor agregado, y lo que les decía, ¿no? El objeto es complementar el IVA, ¿no? ¿Qué grava? Dice, no, es un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo de la aplicación conjunta de ambos. Eso es lo que grava a los ingresos. Los ingresos grabados son los provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales. Ah. Todo aquel que percibe alquiler entonces debe pagar el IVA, ¿no? Salvo que se trate de sujetos alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Salvo que están en el IUE, ¿no? En ese caso no pagan, ¿no? Sino que pagan el IVA, ¿no? Y el IT. Los provenientes de alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de casos muebles. Muebles, a ver, ¿a qué se refiere? Voy al campo, me alquilo un tractor para arar la tierra. Este tractor se considera como un mueble, ¿no? Derechos y concesiones, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el impuesto al valor sobre las utilidades de las empresas también, ¿no? Hay muchas, ¿no? Empresas que fletan movilidades. Por ejemplo, quiero viajar a Huaque, ¿no? Entonces voy a estas empresas, me fleto, me alquilo un vehículo y me viajo, ¿no? A la fiesta de Huaque. Ahí a las balsas, ¿no? Con la banda, todo eso, ¿no? La fiestita, ¿no? Entonces, ese que está alquilando ese vehículo tiene que pagar. Eso es lo que. Los provenientes de colocación de capitales, sean estos intereses, dice, ¿no? Rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos que no constituyen ingresos sujetos al impuesto de las utilidades de las empresas. Es decir, que no estén grabados por el IUE, igual a ellos les alcanza el RSI. Ingresos grabados. Seguimos ahí, ¿no? Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros viáticos, también viáticos, ¿no? Gastos de presentación en general, toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. Es decir, este inciso más está relacionado con el trabajador dependiente, ¿no? Un trabajador dependiente de una empresa o una institución pública. Entonces está grabado, dice, todos los sueldos de los trabajadores. O sea, el total ganado de todos sus ingresos. Este total ganado puede estar constituido por los sueldos, por los salarios, por los jornales. Al albañil normalmente le decimos jornal, ¿no? Que se pagan. Sobresueldos, que son las horas extras también, ¿no? Categorizaciones. En el magisterio hay categorizaciones. En la universidad también hay ciertas categorizaciones. Participaciones, ¿no? Entonces, todos estos, inclusive los bonos, están sujetos al RSI. En lo que se refiere a que los trabajos, por ejemplo, he contratado un técnico del exterior, voy a pagar su alquiler, ¿no? Entonces, eso igual, ¿no? Le estoy dando dinero a cuenta de su alquiler, entonces está grabado por el RSI.
Alguna vez lo hemos hecho nosotros en la empresa donde trabajaba. Hemos traído unos técnicos desde Perú. Los hemos tenido aquí por unos 3 meses. Y hemos pagado su alquiler, ¿no? Viáticos, ¿no? Las instituciones públicas normalmente siempre viajan, ¿no? El presidente, vicepresidente, los ministros, a todo lado viajan. Ellos perciben viáticos, entonces está alcanzado con el ERSIVA, ¿no? Pero también es un trabajador, ¿no? El viático solamente se le puede dar a los trabajadores, a los que están legalmente aportando a las instituciones de seguridad social, ¿no? A ellos se los reconocen los viáticos, no a los que no son, ¿no? Los honorarios de directores o síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones y los sueldos de los socios de todo otro tipo de sociedades y del único dueño de la empresa unipersonal. Es decir, las empresas, las sociedades en comandita, ¿no? Las sociedades anónimas tienen directores, ¿no? Síndicos. Ellos perciben una suma de dinero. Ellos están sujetos a la ley de IVA. Por ejemplo, el dueño de una empresa, vamos a decir, es el único dueño. ¿De qué va a vivir si no retira dinero? Ese retiro de dinero está grabado por el RCI. Todo otro ingreso de carácter habitual no sujeto al impuesto sobre las utilidades de las empresas establecido en el título 3 de esta ley, ¿no? Entonces, todos los ingresos que percibe una persona natural o sucesión indivisa está sujeto al RCI. En resumen, ¿no? En general, mire. La alícuota en el RCI, de acuerdo al artículo 34 de la ley 843, es del 13% sobre los ingresos determinados de acuerdo a los capítulos 4 y 5. Sujetos que no pagan el RCI. Ingresos que no se encuentran comprendidos en el RCI. Según el artículo 1 del decreto supremo 21.531, existen algunos ingresos, dice, ¿no? Exentos de pagar el RCI. Estos son la distribución en acciones o cotas de capital provenientes de las reinversiones de utilidades. Bueno, mi empresa ha obtenido utilidades, me tienen que devolver, ¿no? O sea, me tienen que dar, me tienen que distribuir las utilidades, no tienen que ser distribuir las utilidades. Pero si lo reinvierto, eso está exento, ¿no? Que efectúan, dice, las sociedades anónimas en comandita por acciones, sociedades de personas o empresas unipersonales en favor de sus accionistas sociales. El aguinaldo de Navidad, de acuerdo a normas legales, el aguinaldo de Navidad está exento del IVA, ¿no? Todo el total ganado de su sueldo se lo paga, se lo paga al empleador, ¿no? O diga al empleado, o al trabajador. Un mes de sueldo, ¿no? Está exento. Si su total ganado es 10.000, hay que dárselo sus 10.000 sin descontarle nada, ¿no? Los beneficios sociales por concepto de indemnizaciones y desahucios por retiro voluntario o por despido, percibidos de acuerdo a las expresiones legales vigentes. Es decir, cuando alguien se retira de la empresa, ya sea en forma voluntaria, ¿no? O forzoso, pagamos indemnizaciones, ¿no? Las indemnizaciones se pagan a partir de los 90 días para adelante, ¿ven? Antes era igual, pero solamente tenía derecho a cobrar indemnización cuando cumplía 5 años, claro, pero con evito que ha cambiado su norma, ahora es después de los 90 días. El desahucio, cuando se les retira sin previo aviso, diré sin justificación, diré no previo aviso, ya no hay eso, ya no hay el previo aviso por si acaso, solamente es el retiro injustificado. Se le debe pagar 3 meses de sueldo, ¿no? Entonces también está exento el RCI. ¿Quién está exento del RCI cuando se trata de beneficios sociales? Las vacaciones. Siempre hay personas que no han tomado toda su vacación, entonces se retira, hay que pagar las vacaciones. Eso sí está exento, eso sí se paga, porque aquí no está como exento, ¿no? No está como exento, se considera como otros ingresos. Los subsidios de prenatal, natalidad, lactancia y de sepelio. A ver, ¿a qué se refiere este de subsidios, jóvenes?
¿Alguien ha escuchado hablar? Ya han visto, pues, en contra también, ¿no? A ver, ¿algún comentario a qué se refiere? ¿Cómo cobraban los militares a ver su subsidio? Estos días hemos estado escuchando en informativos. ¿Comentarios, jóvenes? Si no, voy a pensar que están desconectados. Buen día, licenciado. Buen día, buen día. Respecto a los prenatales, son como alimentos que les dan a las mamás, Ok. tanto en gestación y cuando nacen ya los bebés. Eso se refiere, ¿no? Lamentablemente, su última norma del edicto que modifica, ya no exige de que sea en especie. Inclusive se puede dar en efectivo, ¿no? Porque no está claro ese asunto. Yo creo que con eso los militares se van a defender sobre eso que ha salido a la luz, ¿no? De que siempre les pagaban en efectivo. Entonces se refiere a eso, ¿no? También esos subsidios están exentos, como dice aquí, están exentos del RSI. A ver, vamos a ver si un obrero o un empleado gana 3.600 y además está esperando familia, su esposa o tiene un bebé que ha nacido, hay que darle ahora este subsidio. A ver, ¿cuánto es el monto del subsidio? ¿Alguien se acuerda? A ver, las señoritas o las señoras que reciben subsidio, porque en este curso el 80% deben tener hijos. A ver, ¿cuánto es el subsidio, jóvenes? ¿Cuántos reciben? Licenciado, si no me equivoco, es 2.000. 2.000, exactamente. 2.000. Ese decreto ahí es el que hay que analizarlo, ¿no? Es del mes de mayo, creo, de hace 3 años atrás, no, 5 años atrás, que lo congela en 2.000. Antes era sobre el salario mínimo nacional, ¿no? Ahora es 2.000. Por cada uno decía, sea el prenatal, la natalidad, lactancia y CPL. Ingresos que no se encuentran comprendidos en el RCIVA. No están comprendidos en el RCIVA. Las jubilaciones y pensiones, ¿no? Cuando dice, estoy yendo a cobrar mi renta, dicen, ¿no? Los abuelitos. Ese que reciben ese dinerito no está sujeto al RCIVA. No se encuentran, dice, ¿no? Comprendidos en el RCIVA, dice, ¿no? Los subsidios por enfermedad, natalidad, sepelio y riesgos profesionales. Tampoco está sujeto al RCIVA. ¿A qué se refiere esto a veces de los subsidios por enfermedad? Cuando alguien se enferma, igual tiene que recibir, ¿no? Mi sueldo. Las rentas de invalidez, vejez y muerte y cualquier otra clase de asignación de carácter permanente o periódica. Hola. Cuando alguien fallece, ya mayor de 60 años, ¿no? Entonces hay que hacer un trámite, ¿no? Creo que 1.800 devuelven por los servicios funerales. Eso no está sujeto, no está incluido, no se encuentra comprendido en el RCI. Ya, ¿no? Que se perciba de conforme al Código de Seguridad Social, ¿no? Las pensiones vitalicias que perciben del Tesoro General de la Nación. No había sabido pagar RCI al Evo. ¿Quiénes perciben a ver pensiones vitalicias, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Noticias? ¿Quiénes perciben pensiones vitalicias? ¿Jóvenes? ¿Algún Los comentario? presidentes, Los expresidentes, sí, los vicepresidentes, también los expresidentes, vicepresidentes. Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos de Mesa, ¿no? Linera, Evo Morales, ellos perciben sueldo. 24.000 bolivianos deben estar percibiendo. Y no está sujeto al RCIVA. No se encuentra comprendido en el RCIVA, ¿no? Los expresidentes. Los viáticos y gastos de presentación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente respaldados con facturas.
no está incluido, ¿no? Claro, cuando a uno le entregan dinero para gastos, siempre nos descargamos con documentación, ¿no ve? Entonces, no hay RSI, ¿no? Los intereses por depósitos a plazo fijo y los rendimientos de valores de deuda emitidos en un plazo de 3 años o más tampoco están comprendidos en el RSI. Estos son los que no están comprendidos en el RSI, ¿no? De la base jurisdiccional del impuesto, el artículo 20 y 21 de la ley 8 establece que están sujetos al impuesto la totalidad de los ingresos de fuente boliviana, excepto lo que dice, ¿no? Que está exento, ¿no ve? Después dice todos los ingresos. Cualquiera fuera el domicilio o residencia de los sujetos de este impuesto, que fueran titulares de los mismos. Asimismo, dice, son ingresos de fuente boliviana aquellos que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir ingresos, es decir, cualquier ingreso que tenga, que percibo en Bolivia, está sujeto al impuesto, ¿no? Sujetos que pagan el RSI. Los artículos 22 y 23 de la ley 843 disponen que son sujetos pasivos del impuesto todos los empleados del sector público o privado a través del agente de retención. El agente de retención en este caso es el empleador. ¿Ve? El empleador. Público-privado, dice, ¿no? O sea, personas que trabajan en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las universidades públicas. O privado en cualquier empresa, ¿no? Ya sea una persona natural o una persona jurídica. Las personas naturales y las asociaciones sin divisas, también dicen las personas naturales y las asociaciones sin divisas. Me han dicho en qué casos, ¿no? Las personas naturales. Las instituciones públicas que contraten los servicios de consultores de línea, es decir, aquí, cuyo trabajo se realice a tiempo completo. Ellos son los sujetos pasivos del RSIVA. Un poco complicadito, es largo, ¿no? Todos los empleados, dice, del sector público o privado. Y las personas naturales y las asociaciones sin divisas. Y también las instituciones públicas que contratan los servicios de consultores. Aquí tenemos como 5 pasos, ¿no? Aquí habíamos hablado de agente de retención, que es el empleador. Dice, agente de retención. Un agente de retención se define como tal a la persona que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, interviene en acciones de retención o percepción del tributo correspondiente a dependientes o terceros. Es decir, si una persona gana 13.000 bolivianos, entonces está sujeto al RSIVA. ¿Quién le tiene que retener? Es el empleador. El empleador se convierte en agente de retención, ¿no? En agente de retención. O sea, no es que va a pagar el impuesto, no va a ir a pagar el impuesto el empleado, sino el agente de retención paga el impuesto. Entonces, en este caso, ya sea la persona natural o dice, se debe contar a la persona que por sus funciones públicas hace, ¿no? O por su actividad. ¿No? Se tendrá, ¿no? Se tendrá el RSI. Plazo de presentación, esto ya sabemos, de acuerdo a este decreto supremo. Dice aquí, los contribuyentes directos, o sea, en este caso las personas naturales, o sus indivisas, son los contribuyentes directos, tributan cada 3 meses. Los contribuyentes directos, las personas naturales, ¿no? O sea, sus indivisas. Debiendo cancelar hasta 20 días después de vencido el trimestre, dice, ¿no? Aun cuando no se perciban ingresos en un trimestre, igual se debe presentar la declaración jurada. Es obligatoria, dice, la presentación de la declaración jurada en el formulario 610. El empleador debe pagar el RSIVA, el empleador en este caso, de aquellos que son dependientes, ¿no? De los trabajadores. El empleador debe pagar el RSIVA hasta la fecha establecida de acuerdo al último dígito del NIT. Eso ya sabemos, ¿no? 0 hasta el 13 y el 9 hasta el 22, ¿no? Esto es entonces el plazo del vencimiento.
Bueno, concepto de ingreso. Concepto de ingreso. Se considera ingreso, dice, al valor o monto total en valores monetarios o en especie, percibir por cualquiera de los conceptos a que se refiere el artículo 19 de la Ley 43. Vamos a suponer, por ejemplo, que gana 15.000, ¿ya? Pero de estos 15.000 le paga en efectivo 10.000, en especie 5.000, ¿no? Igual van a sumar los 15.000, ¿eh? Entonces aquí su sueldo por el mes de junio es de bolivianos 15.000. Pero estos 15.000 lo paga, en efectivo le paga 10.000, en especie 5.000, ¿no? ¿Mm? Se dice, los ingresos se imputarán por lo percibido. Se consideran percibidos cuando se cobren en efectivo en especie o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficiario. Entonces dice, cuando percibo pago este es IVA, ¿no? Sí. Contribuyente indirecto. Contribuyente indirecto. Es decir, se refiere cuando hablamos de contribuyente indirecto al personal dependiente de una empresa privada o pública. Grava, dice, a los ingresos personales, sueldos y salarios y otros se establecen en el artículo 19 de la ley 843, que hemos visto al detalle. Para la determinación del impuesto sobre los ingresos percibidos en relación de dependencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la ley 843, texto vigente, son deducibles las cotizaciones laborales al régimen de seguridad social y otras dispuestas por leyes sociales. Ajá, es lo que nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las cotizaciones laborales hoy en día? Las únicas cotizaciones laborales hoy en día es del 12.71%, que es a las AFPs o a la gestora pública, ¿no? Esto podríamos decirle, porque cualquier rato va a desaparecer las AFPs, gestora pública. ¿Cuánto habían sabido ganar? ¿Cuánto había sido su presupuesto? No sé cuántos millones, ¿no? ¿Han visto en periódico? La gestora pública, tanto para aguinaldos, bonos de antigüedad, ni siquiera están asumiendo ellos, ¿no? Pero ha salido informativa así este fin de semana, ¿no? Entonces, al personal dependiente se les detiene esto, ¿no? El 10%, ¿no? Cotización de renta de vejez, ¿no? La comisión para la gestora pública, el 0,5%, ¿no? El riesgo común y el aporte solidario, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir, se llama cotización renta de vejez. Renta de vejez, ¿no? Cotización renta de vejez. Comisión gestora pública. Esto es riesgo común. Este es el aporte solidario. Así lo tienen en el texto, ¿no ve? Aporte solidario. Estos son, como dice aquí, ¿no?
Para determinar el impuesto dice sobre los ingresos percibidos en relación de dependencia, de acuerdo al artículo 25, son deducibles, dice, las cotizaciones laborales al régimen y otros dispuestos por ley. Entonces, cuando hablamos de cotizaciones laborales, estas son las cotizaciones laborales, ¿no? Esto, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo justamente a estos aportes. A eso nos referimos. Estas son las cotizaciones laborales. Hay que deducir, entonces, ¿no? Del total de ingresos que percibe. ¿Qué más? Las cotizaciones a la seguridad social son del 12.71%. 12.71%. Los empleados que ganen, dice, por encima de un monto X determinado cada año, según el incremento salarial, deben pagar el IRS-IVA. Este monto para la gestión 2022, a ver, vamos a ver ahora. Este monto para la gestión 2022, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? No es esto, ¿eh? No es esto. No es esto, por si acaso. Se calcula, dice, tomando en cuenta 4 salarios mínimos nacionales. En este caso es. ¿Cuánto está el salario mínimo nacional ahora, jóvenes? ¿Cuánto está? 2160, creo. 2164. Estaba. El 1 de mayo ha cambiado. A ver, ¿alguien? Licenciado, lo que sé es 2250. 2250. ¿Qué decreto es? A ver, entren a internet. Un ratito entren y busquen qué decreto es. Incremento salarial 2022, pongan y ahí va a aparecer. Decreto Supremo Incremento Salarial 2022. Ya. Entonces, 2250. Dice, multiplicamos por 4, dice, ¿no ve? Eso es 9000 ahora. 9000. Esto no significa que aquellos que ganan 9000 no pagan el IVA, sino tenemos que aplicar esta fórmula. Esta fórmula. 4 salarios mínimos nacionales dividido entre 1 menos el porcentaje de los aportes a la seguridad social. Entonces, reemplazando va a ser aquí. 9000 menos 1,01271. A ver, ¿alguien calcule? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, ¿alguien me lista esa operación? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Cuánto sale? Licenciado, sale 10.310,45. Con 46, ¿no? 45 pondríamos ya. Redondeado va a ser 46. Bueno, todas aquellas personas que ganan a partir de mayo 10.310. Entonces, 10.310 no pagan impuesto. No pagan impuesto. No pagan el IRS-IVA. Ahora ya sabemos, ¿no? ¿Cómo calculamos? Salario mínimo nacional
por 4 y aplicamos esta formulita que no está, que no van a encontrar en ningún texto, solo en mi texto van a encontrar. ¿No? Y ahí tenemos que nos da 10.310. Entonces, aquellas personas que ganan hasta 10.310, no es necesario que presenten facturas, porque no va a pagar ese IVA. ¿No? Más adelante vamos a ver cómo se calcula eso. Entonces, contribuyente indirecto, elaboración de planillas. Preparar la planilla de sueldos, planilla tributaria, cuadro de aportes patronales y beneficios sociales por junio 2022. Vamos por variar. 2022 de la empresa comercial de farmacia. Entonces, aquí. Ya. Entonces, aquí vamos a quedar jóvenes. ¿Ya? Vamos a quedar en la diapositiva 17. Así es que desempolven sus apuntes de contabilidad y vean cómo se prepara una planilla de sueldos. ¿No? Cómo se elabora una planilla de sueldos. En la siguiente clase les voy a pasar el ejemplo, ¿ya? Entonces ya sabemos por lo menos cómo se calcula. Cómo se calcula el RSIVA, o sea, para pagar el RSIVA. ¿Quiénes están sujetos al RSIVA, no? ¿Quiénes están sujetos al RSIVA? Ya hemos visto. ¿Alguien sabía que con este cambio era eso, el monto? ¿Mm? Hoy es 25 de julio. Bueno, jóvenes, a medida que voy llamando listas, se pueden ir desconectando si gustan, ¿ya? Nos veríamos el día miércoles. Vamos a elaborar las planillas de sueldos, ¿ya? Entonces, solo apellidos voy a decir para no demorar. Van a estar atentos, ¿ya? Agno, Presente, licenciado. Alcón Limber, Alcons Fabio, Presente, licenciado. Alejo, Presente, licenciado. Aliaga, Presente, licenciado. Almanza Valeria, Álvarez Joana, Presente, licenciado. Álvarez Kevin, Apasa Roger, arroba Carla, Aruquipa, Averanga, Avircata, Barco, Benito Jenny, Presente, dice. Bilbao Johnny, Presente, licenciado. Boyán Montes, Boyán, Cala Huanca, Presente, licenciado. Cardoso Huanca, Presente, licenciado. Buenos días. Cardoso. Carlo Cruz, Casillo, Carvajal Angulo, Casa Cadena, Choquehuanca Pasa, Presente, licenciado. Chuquimia Vino, Coaquira Arenas, Ocarico Mamani, Presente, licenciado. Conde Chávez, Presente, licenciado. Conde González, Condoreno García, Presente, licenciado. Connie Eliot, Córdoba Quiñones, Coronel Chávez, Presente, licenciado. Cruz Cutile, Presente, licenciado. okay. Cruz Garnica, Presente, licenciado. Díaz Julio, Fernández Dayan, Presente, licenciado Fernández. Fernández José,